Quiero invitarle a ir a la palabra de Dios en esta especial mañana y tenga Lucas 11, capítulo 2. Lucas 11, si usted me permite, capítulo número 2. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, para que pongamos toda atención posible. Aconteció que estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñenos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, háblenos, enséñenos lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Tal vez quiero ubicarle en varios contextos. Aunque para nosotros la palabra Padre Nuestro o la oración del Padre Nuestro estamos súper familiarizados y lo vemos como algo común, aquí hay una ruptura histórica religiosa cuando Jesús hace esta oración, porque ninguna deidad en el contexto existen tres religiones monoteístas. En este momento era solo el judaísmo, se establece el cristianismo y posteriormente el islam. Son tres religiones que adoran a un Dios. Sin embargo, la mayoría de religiones, sin decir todas las demás, son politeístas, tienen distintas deidades para distintas situaciones, desde los grupos o las etnias precolombinas, pasando por cualquier parte del mundo realmente. Y en el Mediterráneo, estando el Imperio Romano controlando todo el Asia Menor en este momento, pues obviamente había un respeto hacia la deidad en cada lugar. En este caso el romano respetaba por supuesto al judío. Sin embargo, hay algo que hay que entender, o sea, es inconcebible que cualquier deidad, cualquier Dios pudiera tener un vínculo de cercanía con uno. O sea, inclusive dentro del cristianismo, esa figura rígida, estricta del Padre Celestial o el Dios Padre dentro de la Trinidad, como un hombre de barba blanca, gruesa, mirada directa, frente amplia, etcétera, muchas veces lejos de tener un sentido de cercanía, tenía un sentido de distancia, de miedo. Tenía que inspirar cierto miedo. De hecho, la mayoría de deidades tenían que inspirar cierto miedo. Entonces, esto es bien interesante como una introducción, porque en este contexto no se refiere el Señor a Jehová y le dice: tú, Jehová, que habitas en las moradas eternas, sempiterno Dios, etcétera, 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 sino que por el contrario, lo que encuentro es un hombre Cristo mismo que está diciendo Padre Nuestro. Y la palabra nuestro también es un jaque mate. Porque como alguien que nunca ha tenido una relación con Dios le está diciendo de que lo busque como un padre. Conocemos a Dios, en la mayoría de personas, quizá como creador, por historia o por religión tradicional. Conocemos a Dios como Señor. Hay una palabra, no se dice Jesús es el Señor, se dice Jesús es Señor, sin el Lord, es Señor, y es una afirmación directa de su realeza y de su nobleza. Conocemos a Dios como cualquier otra cosa, pero conocerlo como Padre es bien complejo, porque suena tan fácil, pero al mismo tiempo no es fácil hacerlo de una manera directa. Si usted va, hermano, al Antiguo Testamento, hablemos un poquito del Antiguo Testamento. No existe muchas veces ese vínculo entre padres e hijos, ¿okay? El Dios de los cielos, dice la palabra, venía. ¿Cómo se apareció Dios por primera vez? En un vínculo con Abraham y le dijo: vete de tu tierra y tu parentela a la casa que te mostraré. Previamente a eso usted había visto que había tenido una relación muy interesante con Adán. Luego la tuvo con los distintos seres humanos hasta Noé. Luego fue el diluvio y luego fue evolucionando en distintos elementos o momentos, pero no encontramos ni siquiera en los patriarcas muchas veces ese manejo de la paternidad o la masculinidad como se interpreta. Le doy un ejemplo. Creo que ¿cuál fue el primero? Quizá para mí el primero es José, porque en algún momento Jacob le ha hecho a un hijo de él, a José, le hizo una túnica de colores. Eso está como decirle: te voy a llevar a Sara en este tiempo, ¿me entiendes? Y le voy a comprar esto a mi hijo. Es la única expresión de cariño de paterno que yo encuentro en un patriarca. Veo en el caso tal vez de Abraham un sentido de sentimiento cuando se va a Agar
que Sara le dice que la saque de la casa, y de repente pues Ismael es el otro hijo y no se ve esa relación. Es más, después vamos a hablar un poquito de David, pero David no podía ser papá. No sabía cómo ser expresivo. A algunos casos, como en el caso que violan a la hija y cómo reacciona, y era de aquellos que parece que no reacciona, y de repente yo quiero medio defender a David. El caso de Absalón en algún momento fue duro, porque cualquiera diría fue culpa del papá, si David fue un papá ausente toda la vida. Ajá, pero David no sabía cómo ser papá. Póngale atención, o sea, ¿se acuerda que llegó el profeta a orar por el futuro rey de Israel? Ok. Y llega el profeta a orar por el futuro de Israel, y el papá de David, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, en ese momento específico o determinado, dice, mira, y estos son todos tus hijos, don fulanito, fulanita, fulanito, y le dice, ¿sabes qué? No, tengo otro que está cuidando ovejas en el campo. Ni se había acordado del hijo en el momento más importante de la familia. Entonces, ¿cómo le va a pedir peras al olmo? ¿Cómo vamos a tratar de desarrollar la paternidad si muchas veces no tuvimos ese referente o no sabemos cómo hacerlo? Yo entiendo que la gran mayoría de papás tenemos dos roles en la vida, y espero, hermanas, que nos entiendan. Voy a aterrizarlo al día a día. El ser proveedor es una responsabilidad y es algo natural, establecido por el Dios Todopoderoso, pero depende del contexto en que hayamos sido creados. Muchas veces nos falta ese sentido de afectividad, y ese sentido de afectividad afecta, por supuesto que sí, emocionalmente en el vínculo. Entonces el Antiguo Testamento, de repente, hermano, pues nos da una luz muy subjetiva alrededor de qué es la paternidad humana. Y en la paternidad espiritual es complicado, porque quisiera quizá permitirme ir al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 12, porque la única que aparece verdaderamente como tal, 2:12, segundo de Reyes, es un momento en la historia de dos seres humanos, uno el profeta en turno y otro el sucesor, y son tanto Eliseo como Elías. Elías era un hombre rudo un poquito, con una autoridad espiritual gigantesca. ¿Se acuerda? Aquel que derrotó a los profetas de Baal y que todavía fue hasta cínico cuando les dijo, ¿será que su Dios está dormido? ¿Será que está haciendo la siesta? Tal cosa. Y todavía dijo, cuando le tocó su turno, échenle más agua a la leña para que no digan que estaba preparada. Y tenía esa autoridad y esa investidura. Sin embargo, hay un momento donde en el llamamiento profético, el tiempo de Elías está pasando, y al pasar el tiempo de Elías, dice el versículo 12 que viendo Eliseo clamaba, le dice a Elías, ¿sabes qué? ¿Qué querés, Eliseo? Yo quiero una doble unción de tu presencia, le dice. Vaya, le dice, pero para que eso pase, tenés que estar conmigo en el momento que yo sea alzado. Alzado es levantado, no guardado. Y al alzar, cuando yo sea alzado, entonces vas a recibirla, si estás presente. Y en el momento en que es alzado, también nos enseña el texto de que Eliseo exclama esta frase, rara para el Antiguo Testamento. Dice el versículo 12 del capítulo 2, viéndole Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Esa expresión, Padre mío, es un vínculo. ¿Es un vínculo carnal? No. Es un vínculo espiritual, porque en el original sí se establece la palabra pater. Entonces, que después traducida al latín, aunque esté en arameo. Sin embargo, qué bonito poder encontrar ese padre espiritual que representa algo que yo quiero ser. Ayer o antier, no recuerdo, en una vela o en un entierro, yo compartía sobre Nicodemo. Porque fíjese de que Nicodemo era un hombre mayor, un hombre ya vivido, por así decirle, respetado, me da la impresión que muy estable en su interpretación de vida. Y hay un minuto donde él decide ir a buscar a Jesús.
Y cuando va, dice que va de noche en primer lugar, pongan atención a eso. En segundo lugar, le dice rabí a Jesús, un hombre ya de sus 60, diciéndole a un muchacho de 30, 32 años rabí, demuestra respeto de parte de Nicodemo. Jesús no tenía 33 años aún, por eso lo mencionó. Y le dice, mira, yo no te entiendo algo, Jesús. Tú hablas de un nuevo nacimiento, pero ¿cómo es posible que si yo ya siendo viejo, le dice, nazca de nuevo? Debo hacer esto. Debo entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. ¿Qué debo de hacer? Y la respuesta muy interesante de Jesús es, le da una cátedra alrededor de el nuevo nacimiento en Cristo, en el Espíritu, etcétera. Pero ¿qué ve usted? Ve un hombre viejo respetando autoridad espiritual, paternidad espiritual probablemente de Cristo Jesús. Esos elementos son algo que usted y yo debemos de tener claro, porque nos está hablando de dos principios. Pero luego, ¿qué tiene que ver el Padre Nuestro con esto? Téngalo en mente, no vamos a soltar el Padre Nuestro. Dice el libro de Malaquías, y para mí, hermano, es complicado porque yo sé que a todos ustedes les gusta leer, o a la gran mayoría. Y hay tres cosas que son vitales en un libro, que usted se va a recordar hasta de 100 años después de un libro: los personajes, la trama principal y el desenlace. Esas tres cosas le quedan a uno. Si usted le pregunta en qué año leyó 100 años de soledad, usted me va a decir en tal año, y yo le digo, ¿qué me cuenta? Me va a hablar de los personajes, me va a hablar de la trama, y me va a hablar del desenlace. Y así de cualquier libro que usted haya leído, novela, ficción, ciencia ficción, historia, libro religioso o de cualquier tipo. Pero venir a Malaquías, no le niego que en algún momento fue un poquito desilusionante, porque este es un librazo del Antiguo Testamento, la Torá. Librazo. Y uno espera que el desenlace, pero de plano, hubiera sido, pero cañón, aunque lo es, pero no se entiende a simple vista. Dice el capítulo 4, versículos 5 y 6, los últimos dos versículos del Antiguo Testamento. He aquí, yo envío al profeta Elías. ¿Está aquí, iglesia? Ok. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pongan atención, este es el gran finale del capítulo del Antiguo Testamento. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. A simple vista dicen, no, hombre, aquí se comieron algunos versículos. ¿Cómo va a terminar así? Pero cuando usted analiza, ¿por qué Elías? He aquí yo vengo pronto. He aquí yo os envío al profeta Elías. ¿Va a volver a nacer Elías? ¿Va a resucitar Elías? Que no puede resucitar porque no vio muerte. Pero de repente, sin ocupar esta palabra que es bien comprometedora, y las iglesias neopentecostales les gusta ocuparla para todo, pero casi creería de que se está refiriendo a algo como el espíritu de Elías. ¿Qué representa Elías? Representa en primer lugar la paternidad espiritual. Representa el único personaje, hermano, que tuvo ese vínculo con alguien, y lo corrobora el último versículo, el versículo 6, porque no habla de naciones, de conquista. Vea lo que dice. Habla de él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Wow. Entonces, ahí mismo nos da la respuesta del versículo 5. ¿Qué significa Elías? ¿Y por qué es esto importante? Hermano, porque lo que estaba por acontecer en el Nuevo Testamento no se puede discernir ni vivir si no es a través del significado poderoso de la paternidad de Dios en nuestra vida. Porque está diciendo, el tiempo de la ley caduca. El tiempo del decálogo, donde el orden es caduca. Pero el tiempo de la gracia comienza. Y la gracia, hermano, está inspirada en el Señor como el Padre Celestial. Por eso es que Jesús, creo que una o dos veces, se refirió al Dios Padre como Jehová. No, como Jehová ninguna. El Padre Celestial, el Señor. Pero ¿cómo se refería siempre Jesús a Jehová? Mi Padre. Esto era como y esto, por eso le digo, eso es totalmente rompedor de esquemas. Y se refirió siempre a él como Padre Celestial,
y de repente como que les estaba enseñando a sus discípulos y por consiguiente a nosotros una nueva manera de relacionarnos con Dios, hermano. Y no es fácil. Primera de Pedro 1:18. Hay algo ahí que también es súper bonito. Primera de Pedro 1:18. Espérenme que me cuesta hallarlo. Siempre Pedro y yo nos peleamos porque siempre se me pierde. Vale. Dice 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ok. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y ¿qué? Y sin, ok. Porque entender la paternidad espiritual a través de la paternidad humana es peligroso. Porque yo toda la vida voy a amar a mis padres. Aunque yo no conocí a mi papá biológico. Yo me crié con un hombre maravilloso que fue mi padrastro, el papá de mis hermanas. Y creería, hermano, que en algún momento me pregunto si mis mayores virtudes o mis peores defectos tienen que ver con eso. Entonces se vuelve más complicado sin Cristo. Algunos le llaman maldiciones generacionales, otros le llaman genética, otros le llaman ADN. ¿Cómo voy a ser de viejo? Como me decía alguien, mire pastor, estoy con esta muchacha tan hermosa, pero comenzamos a platicar de los años, pero yo creo que siempre va a ser así. No, le dice, si usted quiere ver cómo va a ser su novia o su esposa joven dentro de 30 años, ve a su suegra, así igualita va a ser, exactamente, o su yerno, la misma historia. Busque la foto de su suegro y el amor de su vida, el príncipe azul, va a ser igualito a él dentro de determinado tiempo. ¿Para qué hablé? Bueno, la cosa es que va a ser maravilloso. Pero el punto es que aquí me está argumentando algo de que me dice, hey, Dios te ha rescatado. Fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y entonces entramos en un conflicto cuando no tenemos la plenitud de lo que es la paternidad espiritual, porque queremos siempre equipararla. Y hermano, todos los seres humanos fallamos. Todos los seres humanos fallamos. Digo, uno quisiera no fallar, pero falla. Todos mentimos, todos faltamos. Si no nos necesitáramos a Cristo, todos tenemos momentos de entrega y momentos de debilidad, momentos de victoria y momentos de derrota. ¿Quién de nosotros es perfecto? Diga, ninguno. Entonces, en esa imperfección es cuando, por ejemplo, encuentro mucho resentimiento. Hijos resentidos con padres. Lo tenés vivo. No puedes vivir resentido, por favor. Tenés que amarlo. O sea, al final, hermano, espiritualmente hay un rompimiento gigantesco si vos tomás control de lo malo que, por ejemplo, tu padre puede o pudo haber hecho y decir, yo lo bendigo, yo necesito de la bendición de mi padre. Para mí mi padre es importante. Estaba viendo fotos hace un ratito, hermano, de un camposanto, porque lo abren desde ayer para que vayan a visitar si alguien ya partió de paternidad. Mire, me impresionó el rostro, hermano, de un señor agachado, meditando en la tumba de su papá. Es que a mí no me importa, es que yo no sé, yo no, la verdad que no lo necesité, yo salí adelante porque mi madre era madre y padre al mismo tiempo. Qué bendición que alguien agarró el macho, se lo puso en el hombro y sacó adelante una generación. Te sacó adelante a ti, pagó tus estudios, sea como fuera. Pero eso no quita la importancia que hay, hermano, en entender de qué está hablando el libro de Pedro. Habla de que fuimos rescatados. Entonces, entrar en la paternidad espiritual es dimensionar de una manera diferente, inclusive la paternidad humana, sabiendo que es diferente. Por eso dice, os envío a Elías. Por eso, porque cuando el Padre Nuestro se repitiera, se dijera, no se podía hacer nada más como una repetición vana, tenía que ser discernido. Padre Nuestro, que está, mi Padre me pertenece, yo le pertenezco. ¿Y a dónde está? En el cielo. Wow. Siguiente punto, hermano, vaya por favor ahí a Juan 20:17.
Aquí hay otra revelación de la paternidad de Dios, y uno hay veces pasa de noche todos estos versículos, hermano, y quisiera de plano, cuando uno trabaja en un mensaje, uno dice de plano que ¿por qué no vi esto? ¿Por qué no lo entendí? Y dice Juan 20:17. Si me permite, también lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo es eso? Si antes yo iba a un lugar donde presentaba un animal para expiar mis pecados, entonces la sangre era derramada, la grosura era quemada y la carne era dada al sacerdote para que comiera. Así es como funcionaba. Entonces, y ahí yo sentía que expiaba mis culpas. Pero hay un momento donde se para el Señor y dice: no me toques. No me toques, porque no he subido a mi Padre, que también es tu Padre. Y aquí comienzan los evangelios a darnos una revelación gigantesca sobre, en primer lugar, que tenemos acceso al Padre Celestial. Porque para ti puede ser tu proveedor, bendito Dios que usted ha salido con la planilla. Para ti puede ser tu libertador, bendito Dios que estábamos en una situación difícil y casi sentíamos que nos moríamos porque el carro se fue sin frenos, y de repente el Espíritu Santo intervino y se detuvo milagrosamente. Nos iban a asaltar, no nos pasó. Tu libertador, tu sanador, tu restaurador, y todas esas terminologías de Dios tienen un fin espiritual. Pero no puedes descartar que comienza Jesús a decirte: hey, si también es tu Padre. Y en la misma manera que tú vives con las cuestiones humanas, tienes que aprender a vivir en las cuestiones espirituales, desarrollando esa relación con tu Padre. Cuesta para muchos porque no tenemos el patrón. O sea, si yo me crié en una casa donde yo besaba a mi abuelo, besaba a mis hijos, y entre los hombres nos besamos. Es la costumbre. Hola abuelito. Bueno, nunca le dije abuelito porque no le gustaba. Y un día le dije abuelita a mi abuelita. Yo no soy abuelita, me dijo, soy abuela o doña Zoila, pero no me estés haciendo viejita, me dijo. Entonces, imagine qué régimen nazi teníamos en ese tiempo en la casa. Pero recuerdo esos momentos. Pero hay casas donde yo veo que son más inexpresivos que nunca. Y uno tiene que tener cuidado, porque como toma ese patrón, lo termina aplicando a la relación con Dios. Levanten sus manos, vamos a adorar. No es posible. No es posible. Vamos, o sea, ¿hace cuánto no te arrodillas? ¿Hace cuánto no le decías a Dios, papá? ¿Hace cuánto no le decías a Dios, papá, te bendigo, te necesito, papá? Así sea un viejo de 80 años, perdón la palabra, de 90 años. Porque para Dios seguís siendo su hijito amado. Y siento que a veces nos perdemos, hermano, esa porción interesante. Así que aquí el Señor ya dijo: hey, no solo es mi papá, es suyo. Ahora, quiero también ser cuidadoso, porque he visto cada desorden de doctrina, hermano, que usted no tiene idea. Porque un día oía a un tipo decir, en base a este texto, cuando dice Jesús: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, me va a mis hermanos y dile: subió su Padre y vuestro Padre, mi Señor, a vuestro Dios. Es que así como Jesús es Dios, nosotros somos Diositos, Dios. No. Cuidado. Por favor, no cometa, perdón la palabra, tonterías doctrinales. O sea, no. Nosotros por misericordia, ¿ok? Estamos claros en ese punto. Por amor y por gracia y por misericordia, Dios nos permite llamarle Padre. Pero eso no quita los demás nombres. Eso no quita ninguno de los demás nombres alrededor de lo que significa Dios, y que sigue estando en su trono y que sigue siendo autoridad suprema sobre lo creado, sobre los cielos, sobre la tierra y cualquier situación. Entonces, ubicarse es bien importante. Y lo siguiente es sí ubicarse en que el derecho de paternidad sí existe como hijo, pero no para pretender. Tenemos validaciones, sí. Lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo. Lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. ¿Ok? ¿Tenés autoridad sobre las cosas? Sí, por supuesto. La palabra nos enseña que podemos reprender, que podemos atar. Ahí está todo eso. Maravilloso, espectacular. Y todo ese flujo de información es para, hermano, ubicar quién somos. Y tenemos derechos, por supuesto. Mire, la Claire, perdón, que mi hija, esa niña para mí me la quitaron y algún marciano está disfrazado de ella, fíjese. Pero le voy a contar lo que pasó un día de estos. Le compré unas cosas de esas Sarita
que es de esos que tienen como 7 paletas. Ok. Y de repente, un día de estos platicando, dije, no habían paletas. Y entonces cuando le dije a mi esposa, que me vio como que cuando ha visto que me tomo una paleta, pero de repente la niña volteó a ver para arriba. ¿Sabe qué significa cuando un hijo voltea a ver para arriba o para abajo? Vos sos el culpable. Entonces, y de repente, no me dejaste ni una. No, es que había de coco, me dijo, de fresa, era guanábana, pero no pude decir guanábana, pero habló de varias cosas. Sin embargo, la dejé hablar. Y sí siento de que en el fondo me encantó que ella sintiera el derecho de poder abrir la refri y poder probar lo que está ahí, porque está en su casa, porque es su hogar. Entonces yo no puedo decir, tenés que restringirte en esto, en lo otro. No, es una bendición. Y cuando uno como hijo de Dios camina en las cosas de Dios, tenés responsabilidades, pero también tenés derechos. ¿Sabes cuál es el mayor derecho, hermano? Primero, saber de que tu Padre te ama tanto. Y está en Juan 3:16, y dígalo en voz alta: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿qué? Ajá, para que tenga, para que todo aquel que en Él tenga, ahí está completo. Me siento amado, tengo derecho a sentirme amado por Dios, tengo derecho a vivir en la plenitud del Señor. No puedes vivir en esa negación. Por eso no acepto, hermano, que alguien viva resentido con la vida porque no tuvo esa cosa. Si usted no tiene una cosa, otro no tuvo algo. Probablemente usted tuvo una educación de lujo, otro no la tuvo. Otro tuvo mucha gente que lo quería, otro salió adelante con una persona. Así hay altos, delgados, ojos claros, morenos, de todo. Pero en el nombre del Señor es donde uno debe decir: Señor, te tengo a ti. Entonces todo lo demás es circunstancial porque te tengo a ti. Punto. Y luego aquí hay otra cosa muy interesante, hermano, y está ahí en Mateo 26:40. Vamos a Mateo 26:40. Permítame que lo halle. Aquí está, Mateo 26:40. Dice este texto: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Para caminar en la paternidad de Dios también hay que entender que Dios tiene la última palabra. Amén. Porque también es triste encontrar personas que creen que venir a las cosas de Dios es que Dios haga lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Hermano, el reino de los cielos no es de machos sin dueños. El reino de los cielos tiene un rey, el rey de reyes y señor de señores. Se llama Jesucristo. Y bajo Él estamos sometidos absolutamente todos. Por supuesto que quisiera que cosas pasaran que no pasan. Hay veces siento que es al revés, hay veces me resisto a hacer ciertas cosas porque digo: Señor, vos me vas la contraria. Yo quisiera que pasara esto y pasa lo contrario. Por persignarme me aruño, por meter un gol termino metiéndome un autogol. Ese tipo de momentos es donde uno dice: ¿y por qué? Pero aquí veo una cátedra también que Dios nos da, que Jesús nos da. Porque dice: Señor, hágase tu voluntad. Yo quisiera, el trago que voy a venir, estoy por pasar, no es fácil. Es el momento más difícil. Me explico, no era un pao, eran en carne, porque Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Entonces el dolor es una de las cosas más intensas que hay. ¿Cómo se llama el médico que estudia el dolor? Así como hay neurólogos, ginecólogos, el que está enfocado en el dolor, ¿alguien sabe cómo se llama? Alcohólogo, exactamente. Y no hay nada más complejo que el dolor. Y Jesús sabía perfectamente el dolor físico que iba a sufrir en las próximas 72 horas sin anestesia, sin ningún tipo de compensación, etc. Por eso dice: Señor, si te es posible. Pero el Padre Celestial tuvo derecho, hermano, de decir eso. Y aquí quitémosle el sacrificio. Aquí viene el desempleo, aquí viene la bancarrota,
Aquí vienen los problemas que uno dice, Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo oro, si yo diezmo, si yo sirvo en la iglesia, si yo canto desde la primera alabanza, llego al culto, Señor, que le caiga eso a los que, ¿verdad? A otros, a los que llegan una vez al año. No, el Dios todopoderoso es el que tiene absoluto señorío sobre todo. Y aquí, ¿sabe qué se requiere? Humildad en primer lugar, pero creo que también la actitud correcta de honrar a Dios. La voluntad de Dios no es cuestionable, es perfecta. Amén. Y en este proceso llegamos, creo yo, cuando el Señor dice esto, hermano, a un punto que para mí es más que trascendental. Vaya por favor conmigo a Lucas 15. Sé que se lo puede de memoria. Es la parábola del hijo pródigo. Y solo quiero leer 3 versículos mientras el hermano Fernando pasa. Lucas 15. Todavía nos queda un tiempo, pero quiero ministrar, si me lo permite. Gracias, hermano. Lucas 15. Dice el texto en el versículo número 11. Lo leo primero. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo, ¿qué dice? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Mire, la palabra ciudadano aparece en la Biblia, mire, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ahí después me resuelve porque dice vientre hoy, ahí se la dejo de ver, creo saber la respuesta, pero ahí se la dejo. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? ¿En casa de quién? Pongan atención, ok, estamos hablando de la paternidad, ok. El padre le dio la herencia, ¿correcto? Ok, él le reclamó la herencia. Entonces viene el padre y le dice: ok, aquí está dada. Para ti tu herencia es tu salvación, tus promesas, tu vida cristiana, tu rol en el reino de los cielos. Eso te hace más rico que las 10 familias más millonarias del mundo entero, porque representa todo. 2, se fue a jugar a Las Vegas, la pasó bonito, ¿me entiendes? Comenzó a comprar whisky a saber de cuánto, comenzó a vivir como que si no conociera a Dios, aunque ya había recibido la herencia. Y la herencia es importante porque representa el legado del Padre Celestial. Pero se la dio, está bien. Pero luego en la crisis, dice en este texto que él viene y hace una autorreflexión. La primera es: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el 17, lo repito, dice: en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Cualquiera diría que aquí está ya cerrada la misión del Padre, porque entender la paternidad de Dios a través de los ojos de los hombres, yo he visto un montón de hijos ingratos, hijos ingratos, de aquellos que ven con desprecio o con odio al papá y no se dan cuenta que esa es maldición para ellos mismos. Ingratos, conozco así ratones de hijos, duele de todo corazón. Pero cuando usted ve este texto, usted diría que es la parábola del hijo pródigo. Es la aplicación de cómo Dios, siendo el Padre Celestial, tiene total presencia en nosotros como hijos y total actitud para saber responder aún a nuestras debilidades más grandes. Mi amor por usted o su amor por mí va a perecer algún día. Tiene límites, pero el amor de Dios es ilimitado.
Entonces por eso enviaré a ustedes. ¿A quién dijo? ¿A quién? A Elías, ¿se acuerda? Ok, porque no puede ser amor sanguíneo, tiene que ser amor espiritual, tiene que ser una paternidad espiritual. Y sobre esto es donde, cuando entonces decide ir, levantándose vino al padre cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello, le besó y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice una frase interesante: ya no soy digno de ser llamado, eso dice, ¿verdad?, tu hijo. Todo el diálogo es es un tema de paternidad, todo el diálogo. Y la respuesta del padre es: pero el padre dijo a su siervo, ni le preguntó. Ok, esto es importante, porque hay gente que vive con un montón de culpas. Y si usted de aquellos que vive culpando a aquel que cometió un error, pero ya no lo comete, ya párela, deje de castigar. Porque el Dios Todopoderoso, hermano, me encanta que ni le prestó atención, porque hay veces uno primero regaña para después abrazar. Okay, hay una persona que a mí no me gusta llamarle por teléfono, porque de plano cuando le llamo los primeros 3 minutos es: chica, menos mal, como cuando usted era pobre, menos mal que se acuerda, que no sé qué, que no sé cuánto. Y es una regañadera, hermano. Y después de los 3 minutos: hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y yo digo: chica, o sea, sé que cuando le tengo que hablar, tengo que echarme la loga de los 3 minutos de reclamo por alguna acción, omisión, pensamiento, palabra o cualquier otra cosa. Y entonces sé que hay cariño, pero hermano, hay que meterle el cuchillo primero, hay que restregar un poquito y después sacarlo y después poner vaselina. Pero a mí me encanta la actitud del padre de esta parábola, porque ni tomó en cuenta el reclamo. Eso es una basura. Si vieras como tus hermanos aquí están luchando, pero vos de plano te perdés, te acabaste el pisto. El que tiene no necesita vivir reclamando por lo perdido, hermano, porque sabe que Dios se lo devuelve. Y al que se lo quitó, se lo quita en injusticia, eso sí. Ahí se nota, nada más. Y entonces la respuesta, ignorando totalmente el argumento de lamentación y no de justificación, sino que del hijo de culpa, el padre solo dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, traer el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y qué dice? Léalo en voz alta, iglesia. ¿Y qué dice? ¿Comenzaron a qué? Claro, sin estar volviendo a ver atrás los malos tiempos, no. Así es el Padre Celestial con usted y conmigo. Y así es como debemos entender esa paternidad de Dios. Los profetas le llamaban Jehová, y los hijos también debemos llamarle Dios poderoso, creador, Jehová. Pero creo que también tenemos que acostumbrarnos a ocupar ese término en nuestra vida devocional: papá. El Espíritu clama por nosotros de una frase: Abba. Abba Padre es el Abba, o sea, el Abba aplicado a Padre realmente es papá. No es daddy, no es papito, es papá, la palabra correcta. De hecho, en la aplicación castellana decimos papá, pero la verdadera pronunciación debería ser papá. Igual que se ocupa en otros lenguajes, papa, así como la papa que algunos llevamos en el estómago. Pero ese es el término, papa. Y sí. No, eso después, eso para otra prédica, lo del vientre. Pero ahí te la dejo. El punto es, hermano, que ese vínculo con su papá haya estado. Usted decide si ocuparlo o no. Pero mi consejo el día del Padre es que lo utilice a plenitud. Que no cese jamás en saber que usted tiene un Padre celestial que le ama, que le quiere. Y que cuando uno viene a su presencia, simple y sencillamente el Espíritu Santo nos revela eso que envió Elías. Ese enviado que es Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Créame, si logra entender esto, usted entendió todo.
No viva menospreciando, por favor, la paternidad de Dios. Jamás. Y cuando usted sienta que le falta ese sentimiento, solo dígale algo al Señor. Señor, ese espíritu de Elías, esa circunstancia en el que el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos sea sobre mí durante todos los días de mi vida. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.